Hablar de crónica internacional y hoy lo vamos a hacer conversando con Guido Larsson, analista internacional académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Guido, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme y por conversar contigo por primera vez en este año. Sí, tenemos ahí, parece una pequeña dificultad, se nos corta un poquito la señal, pero vamos a ver si la logramos mejorar. Pero déjame preguntarte, Guido, déjame partir preguntándote por lo más inmediato, ¿no? Una de las cosas inmediatas esta semana es clave en torno a Venezuela. Y aquí hay mucho de especulación y también mucho de temor al mismo tiempo, y lo que aparentemente suena como una especie de desafío de Edmundo González de intentar tomar el poder en una ceremonia en la que todos proyectan que es prácticamente imposible que Nicolás Maduro le vaya a ceder siquiera algún espacio, sino que por el contrario, de hecho, termina deteniéndolo. ¿Qué uno podría proyectar que es lo que va a pasar en Venezuela los siguientes días? Bueno, son escenarios probabilísticos a mi juicio. Yo creo que hay una alta probabilidad de que el mandato de Maduro sea asumido sin mayor tipo de controversia. Es cierto que está rodeado con mucha preocupación y ha aparecido información en torno a posibles disrupciones de ese proceso. Mi impresión es que son escenarios poco probables, pero uno también tiene que reconocer que la literatura, sobre todo en consideración el tipo de régimen del cual le estamos hablando, menciona ocasionalmente que pueden haber fragmentación, ya sea a nivel interno, ¿vale? Sí, particularmente las Fuerzas Armadas, ha habido surgimiento de información de que, por ejemplo, los mandos medios dentro de las Fuerzas Armadas no estarían completamente comprometidos y eso podría eventualmente llevar a un escenario de inestabilidad, o a través de nivel externo. No se sabe exactamente cómo la ciudadanía venezolana pueda reaccionar y efectivamente uno podría pensar en presenciar, por ejemplo, episodios de violencia o episodios de protesta espontánea. Mi impresión es que son escenarios de más baja probabilidad y por lo tanto yo creo de que deberíamos tener a Maduro asumiendo obviamente el poder en un escenario donde está cuestionado a nivel latinoamericano, donde tiene que profundizar el control que tiene de su círculo cercano y de las Fuerzas Armadas, y donde no tiene garantía de que durante los próximos años ese control que está buscando se pueda mantener. Ahora, cuando vemos a Edmundo González hacer este llamado pidiendo a las Fuerzas Armadas defender la soberanía nacional, en el fondo a que los militares se pongan de su lado, ¿cuánto efecto práctico puede llegar a tener ese llamado? Uno entiende que, por supuesto, tiene que ver mucho más como con una señal internacional, pero en términos internos, ¿puede tener algún tipo de efecto? Mira, es posible, pero dada la compenetración que existe a nivel de las Fuerzas Armadas, el régimen, y particularmente el grado en que los altos generales se han visto enriquecidos por parte del régimen, yo lo veo poco probable. Hay algo así como 200 generales hoy día en Venezuela que dependen económicamente del régimen, que han ganado un prestigio y un estatus que no obtendrían si no es por continuar con este llamado al proyecto bolivariano, y por ende gran parte de la atención no se encuentra en el pináculo de la jerarquía, sino que en los mandos medios. Pero el problema, sobre todo desde el punto de vista del análisis, es que el grado de información que tenemos respecto a lo que está ocurriendo a ese nivel es muy menor. Yo he escuchado algunas declaraciones de personeros asociados a González y asociados a Machado, diciendo de que hay mucho que no se conoce y que eventualmente podríamos estar tendientes a una sorpresa, pero es tal grado de ambigüedad y ambivalencia que tiene ese mensaje que yo lo tomaría con mucha suspicacia, y por eso yo te decía al inicio, yo veo más probable una toma de poder sin mayor controversia, pero uno tiene que integrar esta posibilidad, pero el Claro. problema es que esta posibilidad no tiene mucho sustento informativo y por eso hay que tomarlo con cautela. Ya, Guido, como tenemos ahí como microcortes con tu señal vía Meet, te van a llamar por teléfono, así que para que estés atento porque vamos a seguir la conversación vía telefónica para evitar que lo que tú nos estás proyectando y explicando en materia de lo que deberíamos esperar para este año en la crónica internacional eventualmente quede incompleta, ¿no? Por lo tanto vamos a hacer esta llamada vía telefónica para seguir la conversación. Mientras tanto, claro, uno de los hechos es lo que vaya a ocurrir con la toma de posesión para este nuevo periodo de Nicolás Maduro, que a ojos del mundo se robó la elección y sin embargo no da espacio alguno a siquiera quiere mostrar las actas, y por lo tanto esto tiene por supuesto un efecto de tensión, de especulación
de expectativa sobre lo que vaya a ocurrir con Edmundo González. Es uno de los hechos de los que conversamos esta mañana, pero nos gustaría proyectar también varias otras cosas. Tienen que ver con Donald Trump, que asume el 20 de enero, lo que está ocurriendo en Europa con los debilitamientos de ciertos gobiernos y también, ojo, en Canadá, porque incluso el primer ministro Justin Trudeau estaría eventualmente analizando renunciar a la presidencia de su partido y por lo tanto al perder ese liderazgo eventualmente podría dejar de ser también primer ministro de Canadá. Así que vamos a estar atentos también a eso y lo vamos a conversar en un momento más con Guido Larsson. Este es un año que va a estar marcado por el tercer aniversario, comienza o entra su tercer año de la guerra en Ucrania. Vuelvo a conversar contigo, Guido Larsson. Decía que entre las cosas que marcan este año, sin duda, el 20 de enero, asume el presidente Donald Trump. Y hay mucha especulación respecto de cuáles pueden ser sus primeras movidas, si tienen que ver con los conflictos bélicos en el mundo, Medio Oriente, Ucrania, o más bien sus primeras determinaciones sean de características económicas. ¿Qué debería uno esperar cuando Donald Trump ya esté de vuelta en la Casa Blanca? Mira, yo creo que a nivel de impacto internacional no hay ninguna duda de que la relación bilateral con China es la que puede tener más impacto. Si uno toma el primer mandato como un punto de referencia, los aranceles que impuso a la entrada de productos chinos osciló entre el 27 y el 31%. Él ha dicho de que está dispuesto a imponer aranceles de casi el 80%, pero también conocemos que Donald Trump intenta tener un cierto marco de referencia para después retroceder, y es posible que eso ocurra, aunque yo creo que igualmente va a incidir en China, dado que para nosotros, sobre todo, China es nuestro principal producto exportador, nuestro principal destino exportador. Bueno, eso obviamente tiene consecuencias dependiendo del tipo de medidas que China tome, pero a nivel internacional eso va a incidir decisivamente, creo yo, a nivel comercial. Desde el punto de vista de los conflictos, bueno, él ha dado señales de que no tiene mucho interés en al menos seguir con el grado de volumen de apoyo a Ucrania. Ha dicho que va a resolver el conflicto en 24 horas, algo que es absolutamente imposible, sobre todo considerando además de que hoy día la Federación Rusa tiene ventaja. Pero creo yo que la llegada de Donald Trump al poder es una mala noticia para Ucrania y es una mala noticia para Zelensky, y este año podríamos estar, por así decir, en las fases decisivas para el término del conflicto con una resolución positiva a favor de la Federación Rusa. Y de ahí en más, bueno, está todo el tema migratorio, que es una cosa importante porque los migrantes tienen en general varios tipos de planes si no tienen el primer objetivo, es decir, si es que el migrante potencial de Honduras, El Salvador, Venezuela o Colombia ya no puede entrar a Estados Unidos, ciertamente puede tener una segunda alternativa, y en ese escenario, bueno, nuestro país sigue siendo relativamente atractivo para aquellos migrantes que desean salir de su país, por lo tanto va a tener efectos colaterales dependiendo obviamente una vez más del volumen y del énfasis de la decisión que tenga y el grado de profundidad que esta expulsión por un lado de migrantes ilegales y el fortalecimiento de las barreras de entrada terminen cumpliéndose durante su mandato. Ahora, déjame volver un paso atrás. ¿De qué manera podría ponerle término Donald Trump a la guerra en la práctica? ¿Decirle a las partes que lo conquistado por Rusia se queda a manos de Rusia y a aclararle a Ucrania que ya no va a recibir más apoyo logístico? Bueno, claro, un escenario es tratar de forzar una salida política, tratando de llevar a término medio los objetivos maximalistas que tiene Rusia. Hoy día Rusia quiere quedarse con la totalidad del Donbass, con la totalidad de Crimea, y que Ucrania sea como mínimo neutral con relación a la OTAN, con relación a sus propios intereses. Quizás Donald Trump puede encontrar una salida intermedia, quizás no la totalidad del Donbass, quizás una especie de plazo de tiempo indefinido para la posesión de Crimea, tal cual como Stalin lo hizo en su momento. Pero una cosa que es importante, y es que Ucrania, independientemente de lo que haga Trump, no va a desistir finalmente de sus propios objetivos, que es la recuperación de la totalidad de esos territorios. Y eso quiere decir de que independientemente de la decisión de Donald Trump, es un conflicto que tiene alta probabilidad de enfriarse y de pasar a ser más bien un conflicto de carácter asimétrico que se extienda en el tiempo, muy similar a lo que ya se observó a partir del 2014 y hasta el 2022. Entonces, pase lo que pase, me parece a mí, el conflicto no es que vaya a desaparecer, sino que se va a minimizar, probablemente va a salir del ojo público, eso va a dar espacio a la Federación Rusa
a consolidar sus posiciones, pero probablemente Ucrania va a seguir resistiendo, pero como tú bien lo anticipas, sin probablemente el apoyo económico y el apoyo militar norteamericano, que es crucial, evidentemente, dado su objetivo. En este 2025 que va a estar marcado por la llegada de Donald Trump al poder, mientras tanto Europa ha estado lidiando con sus propias dificultades, ¿no? Con sus propios problemas, con los cambios en gobiernos, en tendencias políticas, la derrota de la izquierda en Portugal, lo que ha vivido Francia, Italia, fundamentalmente lo que debería ocurrir en Alemania. Y además con dos grandes problemas, ¿no? En términos económicos, no logrando recuperar la senda de crecimiento, y especialmente países como Alemania, y además ahora con la crisis adicional a propósito de la guerra en Ucrania, que se deriva de la ausencia de gas ruso, lo que está obligando a muchos de estos países a reconvertirse de vuelta a la energía nuclear. Sí, bueno, los problemas europeos suman y siguen. Si uno va a las estadísticas del FMI, los indicadores del FMI, ellos proyectan un crecimiento de menos del 2% para toda la región. Claro. Como tú bien anticipas, tiene problemas políticos absolutamente gigantescos en términos de que el proyecto cosmopolita europeo parece que está agotado y se requiere repensarlo, sobre todo considerando los efectos que ha tenido las migraciones masivas desde África, desde Medio Oriente y también desde Europa del Este. Esto, como también tú dices, Juan Manuel, ha implicado cierta sospecha o suspicacia respecto a los proyectos de izquierda y una suerte de vuelco hacia la derecha que no ha rompido, entre paréntesis, el límite que se ha impuesto desde el punto de vista electoral. Es decir, se ha hablado mucho, obviamente, del proyecto de Meloni, del proyecto el partido alemán de extrema derecha, de Chega en Portugal, pero ellos todavía han tenido un piso de algo así como el 20%, lo que ha obligado a generar gobiernos de coalición. Pero Europa está relativamente quebrada, tiene presupuestos que no alcanzan, tiene una deuda absolutamente gigantesca, y además eso ha dado pie para que, así como hubo un Brexit, se ha estado pensando en cosas como Italexit o como Grexit. Tú probablemente eso lo recuerdas. Yo creo que esa tendencia de ser suspicaz respecto al proyecto europeo se va a acentuar precisamente por lo que ha tenido el efecto de la guerra en Ucrania, la migración no controlada, estados que no dan finalmente con los presupuestos para financiar particularmente cosas como pensiones o como salud, y donde hay intentos de proponer alternativas de carácter políticas que son altamente disruptivas. Entonces uno esperaría un 2025 altamente volátil en lo político, con cierta confusión en el proyecto regional y ciertamente con mucha mediocridad en el ámbito económico. ¿Qué impacto tiene para el mundo un debilitamiento como proyecto de la Unión Europea? Yo creo que es problemático, porque la Unión Europea, al menos desde el punto de vista de los principios, entregaba cierto marco de orientación. Es decir, en Europa están las cortes internacionales de la Haya, la Corte Penal Internacional, está esta vasta tradición en términos de principios de carácter democrático, y eso han comenzado a ser erodados, obviamente, con el tiempo, pero no tanto por culpa de los europeos, sino por las reacciones que procesos que los europeos no controlan han generado en la masa de población. Es algo que también nos ha tocado a nosotros. Es decir, si uno va al debate en Chile hace 10 años atrás, había cierto grado de consenso que era razonable permitir la entrada migratoria, y ese es un vuelco que ha experimentado el país en la última década de manera muy acentuada. Yo creo que algo parecido está ocurriendo con Europa. Si a eso se le suma los efectos que sin duda está teniendo la guerra en Gaza y posiblemente el problema en Siria, que para nada se encuentra estabilizado, no es inimaginable pensar en un 2025 donde comiencen a replicarse algunas tendencias que ya se observaron en el 2015 con la crisis migratoria, y que vino acompañada también de un proceso de mediocridad económica, como fue la crisis del 2014. Entonces creo yo que el escenario es de incertidumbre, pero es un escenario problemático para Europa por las condiciones que yo acabo de mencionar. Déjame hacerte estas últimas preguntas. La primera, China es un actor bien relevante, pero la mediocridad de su desempeño económico, por decirlo de alguna manera,
también genera un gran signo de interrogación, más todavía si eventualmente se desata esta guerra comercial con Estados Unidos, pero al mismo tiempo está siempre ahí como en el horizonte la sospecha o el temor al menos de que China vaya a dar el paso de invadir Taiwán para recuperar lo que ellos denominan es una república rebelde que no quiere reconocerse como parte de su propio territorio. Te pregunto por esto último, ¿qué posibilidades hay que durante este 2025 eventualmente se concrete eso? Yo creo que está dentro de los planes estratégicos de Beijing. De hecho, el tema Taiwán está incluso en la Constitución y en los llamados 10 puntos de Xi Jinping. Es poco probable que ocurra en el corto plazo. De hecho, Xi Jinping ha trazado un horizonte de tiempo para la reintegración de Taiwán, que se cumple de hecho cuando se celebren los aniversarios del centenario de la República Popular China, el 2049. Ahora, eso nos puede parecer un tiempo muy lejano, pero ya hemos estado hablando de lo que ocurrió hace una década, y eso parece realmente ayer. Y por ende lo que estaba haciendo China es toda una serie de pasos sumativos tendientes a generar condiciones que permitan que la absorción de Taiwán pueda desarrollarse. Absorción que, entre paréntesis, es muy compleja y problemática, no solamente por el grado de relación bilateral que tiene Taiwán con Estados Unidos, y por lo tanto ahí el gran temor es que si China realiza un avance, Estados Unidos pueda eventualmente responder, sino porque hoy día Taiwán tiene, por ejemplo, el 60% del mercado de los semiconductores en el mundo, ¿no? Y que es un tipo de tecnología que hace funcionar los teléfonos con los cuales nos estamos comunicando ahora, hasta los automóviles, hasta los computadores, y por lo tanto una disrupción de esa cadena sería evidentemente muy problemática para todo el mundo. En síntesis, China no va a actuar hoy día, este año, sobre Taiwán, pero sí está realizando acciones. Por ejemplo, los ejercicios de guerra que realizó hace un par de días atrás para generar condiciones con vistas a ese gran proyecto final que es en el centenario chino del 2049. Y lo último, el mundo ha venido perdiendo liderazgos, quizás el más marcado que tuvimos en el último tiempo fue el de Angela Merkel. Emmanuel Macron de alguna manera quiso tomar la posta, pero la verdad es que ha estado bien trastabillado, digamos, ese objetivo. Y uno que también se reconocía, quizás en un tono menor, pero de todas maneras que destacaba, era el de Justin Trudeau, que sin embargo ha vivido una creciente crisis de impopularidad, al punto de que se ha estado diciendo en las últimas horas, lo publica el Global Mail, este medio canadiense, de que Justin Trudeau podría renunciar a la presidencia del Partido Liberal, lo que significa en la práctica que eventualmente podría dejar de ser primer ministro canadiense. ¿Qué pasó con Justin Trudeau, que pasó de ser una figura tan admirada a tener estos niveles de impopularidad? Bueno, pasó de que los problemas que experimenta Canadá sencillamente lo superaron. No solamente el tema económico, también la relación bilateral con los Estados Unidos, un proyecto altamente cosmopolita que igualmente se enfrentaba a la presencia de grupos de personas que iban en tensión precisamente con ese proyecto. De hecho, hoy día mismo comunica una organización radical extremista musulmana que va a celebrar un aniversario en Canadá, y que es una organización que está vetada por ser terrorista en todos los países del mundo, salvo Canadá. Entonces, una de las cosas interesantes es que este proyecto liberal, democrático, flexible, representado por Trudeau, igualmente tenía que hacerle frente a cuestiones más pragmáticas, entre ellas, obviamente, crecimiento económico de la sociedad canadiense, tensiones con los principios que ellos declaraban, versus la presencia de grupos y de personas que van en tensión con este proceso, además de toda una serie de cuestiones que han mancillado un poco su figura, ¿no? Particularmente aquella de cierto, ¿cómo llamarlo?, cierto desaire a grupos nativos dentro de Canadá, e incluso algunas acusaciones que no son ciertas, al menos hasta ahora, de corrupción del propio Trudeau. Yo creo que eso obviamente genera un escenario de desgaste de su figura, y no teniendo ni las herramientas ni aparentemente el interés de enfrentarlas con decisión, nos encontramos en este pantano. Como tú bien dices, podría efectivamente perder la presidencia. Muy bien, pues Guido Larsson, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Guido Larsson acompañándonos esta mañana, analista internacional, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Muchas gracias, Guido. Gracias, Juan Manuel, que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. 8:02.